pasa en los colegios cuando el estudiante asume, que ocurre con mucha frecuencia, que la psicóloga no vive la confidencialidad, que te omite mucha información que es esencial? Total. ¿Y qué pasa en las organizaciones? Que se tiende a falsear y la gente entonces hay una importancia también, yo no sé si la palabra es técnica, ¿no? ¿Cómo lo llamarías? ¿Importancia disciplinar o...? Sí, yo creo que es importancia relacionada con la responsabilidad en cada uno de los roles, en cada uno de los contextos laborales. Sí. Pero sí es disciplinar y es importancia, pues es que tú decías que lo técnico se puede equiparar a lo disciplinar, es decir, como a las cosas prácticas Sí, del desempeño profesional en el campo que sea, ¿cierto? Sí. Entonces sí es una importancia que tiene que ver con ese mismo desempeño, en el desempeño profesional. Sí hay una sentencia que yo estuve revisando que califica, clasifica Sí. la información en pública, privada y semiprivada. Sí. Y la privada efectivamente es la que tiene que ver con lo confidencial, con lo íntimo y que no se debe divulgar. Claro, Y pero dentro de esa está también la famosa reservada. Pero es que también hay un tema que me parece que es muy Entonces, importante. me parece que por ahí tendríamos que aclarar cosas, porque había una de las preguntas que era, bueno, legalmente existe una clasificación de la información y existe, psicológicamente. y psicológicamente existe una clasificación, y uno no encuentra que en Es que no psicología lo hay. hayamos trabajado ese tema todavía. Y hay que trabajarlo porque... Y hay que trabajar. Porque es que hay, fíjate que la ley establece taxativamente esas categorías. Claro. Pero resulta que en psicología, cuando tú trabajas con una persona, la persona determina la profundidad de la información. Sí. Para alguna persona, su peso puede ser información reservada. Esa persona puede considerar, y para otro puede ser accidental. Aunque la ley considere que es información pública o semipública, para la persona no. Pensando en esto, a uno le pueden preguntar, a mí me pasó en una ocasión que alguien me preguntó, tenemos unos conocidos que yo atiendo y eso. Entonces esta persona me dijo, de manera coloquial, me dijo, ay, te viste con fulanita de tal, ella tiene 45 años, ¿cierto? Ajá. Entonces, él me hizo una pregunta de información, que ahí tengo yo que tener claro, a ver, ¿a quién le está preguntando? ¿Para quién le está preguntando? Claro, porque él me está preguntando la evidencia que yo obtuve a través de un procedimiento en el cual todo lo que yo recibo es reservado. Claro. Aunque sea un dato accidental, como amigos podemos dilucidar acerca, o como conocidos, acerca de la edad de esa persona. Pero la pregunta que me estaba haciendo, me estaba preguntando, o al menos uno podría suponer, por información que yo obtuve en un procedimiento que es reservado. Entonces esa pregunta que puede parecer tan accidental y tan inocente, dicho, tan sencilla y como tan... Sí. Pero yo le respondí, yo no me sé la edad de nadie, no me sé públicamente la edad de nadie. Me dijo, ay, ¿hasta eso? Sí, hasta eso. Porque es que esa persona me lo dijo en un escenario en el cual espera que yo esa información la maneje de una manera distinta. Claro. Si me lo cuenta en una cafetería es distinto. Claro. Pero si me lo cuenta allí, bueno, si me lo cuenta en una cafetería con el rol de conocido. Si me lo cuenta con otro rol, no. Sí, es porque lo que estábamos diciendo, el concepto mismo de qué es lo privado, de qué es lo íntimo, es muy relativo también a la persona. Para algunas personas, cierta información es absolutamente privada, absolutamente reservada y no quisiera compartir. Uno como psicólogo tendría que estar en la capacidad de discriminar muy bien cuáles son esos criterios que está utilizando la persona para saber qué información es la íntima, o abiertamente preguntarle, ¿cierto? Abiertamente decir, esto para usted veo que es muy íntimo. ¿Sí? ¿Qué tan íntimo? O sea, como decimos a veces, para pisar sobre
piso seguro, Sí. ¿cierto? Porque uno a veces supone cosas y ya sabemos que la suposición Es la madre de todo. es la madre de muchas cosas. Entonces sí me parece importante tomar esas precauciones y ser muy abierto y muy honesto, y eso uno también lo puede modelar, esto de ser muy sincero, muy honesto, además porque sabemos que en el campo de la clínica, bueno, yo creo que en todos los campos, Sí. una condición esencial tiene que ser la confianza, pero si esa confianza no se percibe en el otro, no se siente, honestamente hablando, pues no se va a dar. Estaba Y es pensando, ahí donde me parece que hay que asegurarse, no suponer. por ejemplo, cuando uno trabaja con comunidades tradicionales, que hay alguna información, o por ejemplo las fotografías, ellos lo consideran de un modo distinto, menos accidental de como lo considera uno. Para uno una fotografía en un lugar público, que se lo toman a uno como sujeto, puede no ser importante, pero para algunas comunidades sí. O las narraciones acerca de sus relaciones familiares. Daría la impresión que es el momento como de construir una ventana de Johari de la información que uno recibe. Porque una cosa es lo que la ley, cómo la ley clasifica la información que recibe una institución o el psicólogo, particularmente en ese caso en el campo clínico. Claro. Pero en cambio, cuando uno está en una relación terapéutica con alguien, es el sujeto el que determina esa información. Y uno tendría que respetarlo de acuerdo al sujeto. Esos parámetros, estoy haciendo como un compendio de lo que estaban diciendo. Claro. Pero, ¿cómo piensas que podría uno decir, cómo piensas, si empezamos aquí un poco a especular, que una persona discrimina la información? Porque hay información que esa persona considera íntima y te revela a ti. Es decir, que te incluye dentro de un círculo de confianza, incluso más restringido que el de la pareja. Muchas veces uno recibe información que no conoce ni la pareja ni la familia. Entonces, parecería que es esa información íntima. Sí. Íntima, privada e íntima, que el sujeto quiere guardarse para él y que efectivamente, como tú dices, te la confía. Te la confía porque está esperando que al confesarlo, al revelarlo, está consciente de que ese dato es importante. ¿Es importante para qué? Para solucionar el problema que está consultando o para aclarar sus dudas existenciales por las que también está consultando. Es decir, hay una razón por la cual alguien decide revelar algo que considera muy, muy íntimo. Fíjate que, por ejemplo, si nos pasamos un poco al aspecto normativo, la Corte Constitucional ha acogido con mucha fuerza esa condición de la información. Sí. La información que la persona revela para un uso que depende solo de su propia salud. Es decir, que no revelaría si no fuese en su propia redundancia. Eso nos coloca en un problema complejo, que es el problema de la restricción del secreto profesional. De la reserva, sí. De la reserva. Sí. Pensando, por ejemplo, que solo hasta el año, no recuerdo si fue el 74, cuando ocurre la demanda contra la Universidad de Stanford por este terapeuta que recibe la información de la intención homicida de una persona. Sí. Y es allí donde ha pasado menos de 40 años, sí. donde comienza el pretender, bueno, bajo qué condiciones uno podría restringir el secreto. Sí. Y por supuesto la obligación de comentar esas restricciones antes de comenzar a recibir información. Exactamente.